Bienvenidos a un episodio más de Quedamos en Eso. El día de hoy nos acompaña Stephanie García, terapeuta emocional y consteladora familiar. Bienvenida, Stephanie. Gracias, para mí un placer hoy estar acá compartiendo. Gracias por la invitación. De verdad que, bueno, yo es que soy así, me encanta todo esto. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, hombre, más bien muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación de un extraño, pero no, súper bien. Más bien muy contento de tenerla por acá. Y bueno, ¿quién es Stephanie? Bueno, Stephanie, te lo podría contar de que es una mujer que, bueno, hoy por hoy es una adulta. En algún momento no siempre somos adultos, ¿verdad? Ya hablaremos de eso. Este, que le ha costado mucho llegar a la conciencia de ser hija, de ser mamá, de ser esposa. Y bueno, Stephanie, te puedo contar que le ha, como todos creo, tiene historias ahí como complicadas, pero de acá estamos, ¿verdad? Y soy una persona que actualmente se dedica mucho a lo que es la terapia emocional, realmente, y esta ayuda como a abrir esta conciencia que todos traemos, a expandir esa conciencia también y a entendernos, que es muy importante. Excelente. ¿Y por qué decidió estudiar esto? ¿Cuál fue el detonante o el evento que dijo, sí, a esto me voy a dedicar? Sí, es que es interesante, de hecho, porque hoy temprano con una colega estaba hablando de eso precisamente. Em, Creo que nosotros vemos los patrones que se repiten en nosotros mismos, pero no pasamos de ahí. O sea, los vemos como patrones y es como, de, esto me toca vivir. Lo que me hace tal vez empezar a poner atención era, evidentemente, como yo reaccionaba a los eventos, a los problemas, que era bastante, como muy pasional a todo, digamos. Cuando hablo pasional, hablo que, digamos, me enojaba mucho o me ponía muy feliz o eh, cuando, digamos, me enganchaba de algo era como mucho, siempre, ¿verdad? Entonces, pues eso me lleva, a tener como llegar y decir, no, un toque, o sea, no debo ser como esos picos, ¿verdad? Que daba y ser tal vez un poco más neutro. Entonces empecé a conocerme. Creo que esa fue la primera parte. La segunda parte, en una crisis tal vez de matrimonio, me doy cuenta que si digamos, esa crisis de matrimonio, donde hubo una separación, ya se convirtió en un divorcio, yo apenas tenía 30 años y efectivamente iba a conocer a otra persona y entonces me iba a casar y iba a ser mi tercer matrimonio. Y mi papá estuvo casado 3 veces. Entonces ahí yo hago, qué raro. ¿Por qué? Porque tengo, ¿verdad?, que seguir como con este patrón. ¿Qué me hace seguir este patrón? Y pues empieza la búsqueda de los recursos. Pucha, qué interesante eso, ¿verdad? Porque nosotros seguimos muchos patrones, como usted decía ahora, ¿verdad? Que muchas de las cosas que nosotros seguimos no somos conscientes. Ujú, ujú. Ahora, No lo sabes. exactamente. Y fue fácil llegar como a ese descubrimiento. No, porque entonces digamos, internamente también tenés varias partes que te dicen, no, o sea, es que nosotros tenemos lealtades, fidelidades y gracias a eso también nos autosaboteamos. Entonces, digamos, cuando yo decía, yo quiero estudiar eso y tal vez buscaba, veía los precios y yo decía, no, eso yo no lo puedo pagar. Entonces me hacía para atrás, porque hay una ganancia oculta también de quedarte ahí donde estás. Entonces, es como un debate entre lo hago, no lo hago, salgo, no lo salgo, mejor en mi zona de confort, me tiro, ¿verdad? Y está entre ese debate, creo, pues me animé y realmente ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque es donde ya yo empiezo a descubrirme, que es la parte que más resalto, digamos, y la parte donde empiezo a descubrir que todos tenemos recursos internos para poder en el día a día ser, estar, o sea, todo lo que te puede llevar a una vida plena, a una vida feliz, está dentro, pero no lo sabemos.
y siempre ponemos esa responsabilidad en personas, en lugares, en circunstancias, en trabajos, etcétera, y realmente no es adentro. Ok, el tema del autodescubrimiento, ¿qué tan fácil es eso? Tenés que tener mucho valor porque como todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Y entonces cuando vos vas a esta parte de conocerte, de autodescubrirte, pues vas a topar con cosas que no te van a gustar o cosas que tenés sepultadas, que no querés ni que valgan, ¿verdad? Entonces ahí es donde mejor la gente desiste. Y si vos, o sea, si vos ves, siempre digo, terapia es para valientes. Llámese la terapia que vos querás llevar. Es solo para valientes. ¿Por qué? Porque me voy a exponer ante una persona que es un extraño para mí y que esa persona se va a dar cuenta realmente de lo que yo sé que tal vez quiero olvidar o que he trabajado eternamente para ocultar eso o que me avergüenza o me salen estas emociones de culpa, de vergüenza, ¿verdad? Y eso no es fácil. Para nada. Entonces, el tema del autodescubrimiento es un tema que, insisto, es para valientes, primero, y segundo, que relativamente no todos estamos dispuestos, no todos. Entonces, en mi caso, cuando empiezo a descubrir, pues paso por todo ese proceso, el proceso de vergüenza, el proceso de culpa, el proceso de, mira, no entendía en ese momento esto, pero también llego a una parte que es, hice lo mejor que pude en ese momento con lo que tenía y con lo que sabía. Ok, si alguna de las personas que nos están viendo o escuchando dicen, qué interesante esto, ¿cómo podría empezar? Siempre, bueno, hay varios caminos, ¿verdad? Evidentemente tomando terapia, ¿verdad? Es lo primero porque nosotros no podemos eh, solos, definitivamente como todos. Si vos querés un cambio en tu peso, pues vas a un nutricionista. Si vos querés empezar a hacer algún deporte, pues vas donde un coach que sea de deporte, ¿verdad? Definitivamente creo que es muy importante llevar un proceso de la mano de un profesional. Este, eh, del que vos elijas, ¿verdad? Pero si no existe muchas veces el factor económico o el recurso no económico, nosotros podemos empezar a hacer varias dinámicas que son súper lindas. Por ejemplo, como escuchar podcast. Ahora hay información valiosísima. Leer libros. Ahora hay cualquier cantidad de libros de autoayuda, y desarrollo personal. Y también, y la más importante, o la que por lo menos a mí me ha ayudado mucho, bueno, hacerte un hábito de escribir. Entonces, vos te vas conociendo mediante la escritura, ¿ok? ¿Cómo me sentí hoy? Entonces, el escribir parece como que sale, como si tuvieras una persona que va a redactar, que es ajena a vos, y te das cuenta de todo lo que has vivido o cómo te has sentido durante el día, y ahí entonces vos te das cuenta que no es solo lo que pensás, porque a veces lo que pensás es así como por tractos, ¿verdad? Cuando escribís te das cuenta de, sí, o sea, yo llegué y me sentí hoy, no sé, amenazada en el trabajo porque mi compañera tal vez dio mejores ideas y entonces yo me puse a pensar que debo estudiar, ejemplo, ¿verdad? Entonces te das cuenta cuando lo redactas, porque cuando estás en la mente o en el pensar, simplemente es una emoción, susto, miedo, tengo que ir a ver qué hago de más porque tal vez veo una competencia en mi compañera. ¿Ves? Pero si yo lo escribo, me entiendo. ¿Por qué lo sentí? ¿Cuándo lo sentí? ¿En qué momento lo sentí? Todo eso es como información para este autodescubrimiento. Y si llega la pregunta, ¿escribo a mano? ¿Escribo con lapicero, con Pilot, con crayolas, en compu, en el celular? ¿Cuál es el método más recomendado? En mi caso, yo siempre recomiendo a mano, porque el lapicero, o sea, esta acción viene del cerebro completamente. Mientras que en una computadora se puede, o el cerebro lo puede confundir con tu trabajo. No estás realmente descargando, sino que más si trabajas en la compu. Entonces estamos aquí, sí, lo estamos viendo, pero tu cerebro lo puede confundir como parte de tu trabajo. Entonces, siempre, o sea, ojalá lapicero, ¿verdad? Y tener como un cuaderno, yo le llamo cuaderno de emociones. Ahora hay muchos, de hecho, hasta lo venden ya como para eso, ¿verdad? Ok,
¿Cuál fue el evento más importante de hoy? Puede ser que hoy no sea necesario escribir y entonces lo puedo pasar, pero puede ser que hoy yo diga, todavía estoy pensando con el evento que me pasó en la mañana. No sé, un carro me pitó, no fue mi culpa y todavía has visto que son los pensamientos rumiantes que te quedan ahí todo el día, que venís a la casa y pensás, y hubiera dicho tal cosa, hubiera hecho tal cosa, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta salir de esos pensamientos rumiantes. Entonces, importante, llego, ok, ¿cuál fue un evento impactante hoy? Bueno, que casi choco y que el señor me gritó, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo me hizo sentir eso? Entonces, es una terapia que vas haciendo un hábito y te vas auto analizando, autodescubriendo y lo más importante, le vas dando importancia a tus emociones. Es que qué complicado también como reconocer las emociones cuando no se nos enseña en la escuela, en el colegio, de también, no sé, el núcleo familiar, ¿verdad? Porque sí he visto mucho como, no sé, como mecanismo de defensa, tratamos como de no sentir, Ujú. ¿verdad? Y yo he topado con gente que me dice, no, yo no quiero escribir porque no sé qué escribir, ¿cómo empiezo? Me da vergüenza leerlo. O sea, como qué se le puede decir a esa gente que tiene como esos pensamientos. Bueno, primero que todo, siento que nosotros como humanidad estamos un poco analfabetas emocionalmente, ¿verdad? No tenemos idea cómo entrarle a eso, ¿verdad? A veces es un poco complicado. Ok, cuando a las personas les cuesta ponerse en contacto con sus emociones y menos, digamos, si es por medio de la escritura, porque hay gente que dice, es que a mí no me gusta escribir. Ok, hay otro tipo de terapias que, por ejemplo, es como rayar, pintar, digamos, comprarte un cuaderno, no sé, de mandalas y escribir y tal vez ir pensando en, bueno, ¿cómo fue hoy mi día? ¿Verdad? No necesariamente tengo que escribirlo si es que no es lo mío, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y nos tenemos que adaptar bueno, a la manera que a mí me gusta. También, lo puedo, evidentemente, si yo puedo meditar y puedo hacer como una visualización de esa emoción y dejarla ir, sería genial, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, no es para todos. Y puede ser que la gente diga, es que yo no me concentro o estoy, o sea, no tengo que estar abriendo los ojos constantemente. Bueno, también tenemos muchos recursos en Google, en Spotify de meditaciones guiadas que nos pueden servir también si no lo tuyo no es tan kinestésico o tan visual. Ok, Stephanie, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger, que fue un alemán, teólogo, filósofo, estudió muchos años psicoanálisis y él viene y las desarrolla porque fue un cura católico que estuvo en África con las tribus zululus, entonces él de ahí toma el ejercicio de las constelaciones familiares. Se toma 10 años para poderlas perfeccionar y hacerlas como hoy las conocemos, ¿verdad? Las constelaciones familiares son una herramienta que te puede ayudar a ver, a ser consciente muchas cosas que no tenés idea que están con vos desde antes de nacer, posiblemente generacionalmente. Y cuando, bueno, te das cuenta de que, como esto que te comentaba mío, de que yo decía, wow, es el tercer matrimonio mío, ¿verdad? Pues ahí uno puede hacerlo consciente y puedes cambiar tu historia, que eso es lo más impactante, porque donde vos tenés la conciencia y puedes verlo y vos decís, esto lo quiero o no en mi vida, ok, no, ya lo puedo resolver diferente. Pero mientras vos sos inconsciente, perdón, parece que sos un tren que va por las vías que ya están listas, ¿verdad? Ok, y cuando se dice, o yo digo, digamos, voy a constelar, ¿cómo es eso, digamos? Como para quitarle un poco el miedo a la gente, porque yo he escuchado que dice, no, eso es del diablo. Vieras que hay dos maneras, la herramienta está dividida en dos, la grupal
que es con un cierto grupo de personas que llevas un tema, que lo expones, digamos, y que el profesional o el líder o el guía, ¿verdad? Te va a decir, ok, vas a poner a tu tema, voz, etcétera, ¿verdad? Eso es la herramienta grupal. Hay otra herramienta que es la individual, que es un uno a uno, donde vos llegas y vos decís, ejemplo, digamos, vieras que siempre pierdo dinero. Entonces, el evento más cercano es que me vaciaron la cuenta, por ejemplo. Y si he visto que esto se me repite en mi vida, ya sean 20.000 colones, ya sea ahora que me vaciaron la cuenta, ya sea, ok, en un uno a uno se puede ver. Generalmente se hace con piedras, con cuarzos, con muñecos. Digamos, en mi caso, yo tengo muñecos que son destinados para eso. Y entonces las personas sacan esos representantes y ellos nos dan información. Entonces es como más íntimo, donde la persona tiene un espacio donde puede eh, tal vez abrirse, ¿verdad? Y no sentirse expuesto. En las grupales es un poco más expuesto. Sin embargo, bueno, son hermosas, ¿verdad? Yo, y evidentemente cuando decido estudiar esto, lo decido porque vi el cambio muy impactante en mi vida. Ok, y como que es lo más común que se puede encontrar cuando se constela, digamos. Mira, lo más común es interesantísimo porque lo más común que vamos a encontrar es mamá y papá. Nosotros nos hacemos mujeres viendo mamá y los hombres se hacen hombres viendo a papá. Cuando hay una ausencia de él, cuando hay un abandono de él, pues nos quedamos ahí como medios, ¿verdad? Perdidos, porque entonces la mujer no tiene una figura paterna. Cuando va a elegir una pareja, lo va a elegir desde esa herida. Y un hombre, cuando no tiene esa figura paterna, pues no sabe, se queda un poco, yo lo llamo patinando, porque ¿quién voy a seguir? Entonces voy a seguir un patrón de mi mamá. Y en muchas ocasiones mi pareja, mi esposa, se va a parecer mucho a mi mamá, porque es lo que yo conozco. No voy a elegir algo diferente. Desde ahí generalmente va a salir papá y mamá. ¿Por qué papá y mamá es tan importante para el ser humano? Bueno, somos 50% papá, 50% mamá. Si yo rechazo a papá o rechazo a mamá en cualquiera de sus formas, yo estoy rechazando células que tengo de ellos, porque vengo de ellos. Entonces hay una antivida en vos, porque te estás rechazando cierta parte. Entonces la vida te va a mostrar una y otra vez cuál es tu rechazo. Entonces, por ejemplo, mi papá fue un alcohólico y bla, 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 tu novio alcohólico, tu esposo alcohólico, tu hijo alcohólico, porque la vida te lo va a mostrar. Reconciliate y haces más fácil tu vida, pero no lo podemos ver tan fácil. O cuando mamá, digamos, yo tengo, se llaman implicaciones desde constelaciones familiares, yo tengo reclamos a mamá. Entonces, por ejemplo, no, mi mamá nunca me vio, siempre me dejó sola, siempre, ok, ¿qué pasa? Que yo de alguna manera voy a hacer lo mismo o voy a reclamar a alguna persona que hace lo mismo, como por ejemplo el papá de mis hijos. Entonces vos te vas y nunca estás con tus hijos, vos te vas. Cuando yo me encuentro en el mismo diálogo, ahí es donde tenemos que hacer, obviamente con información, mira, estoy repitiendo. Entonces, ¿qué debo hacer para dejar de repetir esto? Y aquí es donde entra, porque las constelaciones familiares tienen tres pilares fundamentales y uno es la pertenencia. Todos pertenecemos, hasta ese papá alcohólico, hasta esa mamá que tal vez me abandonó, hasta ese abuelo de la historia, ¿verdad? Como Coco, no sé si has visto. Ujú. Bueno, que tenemos una historia a veces del abuelo tristísima y tomamos partido por la abuela, pero a veces no sabemos tan siquiera si es verdad. Ese abuelo también pertenece. Y tal vez era por eso que Miguel de Coco pues andaba repitiendo ciertos patrones del bisabuelo para decir, reconcílense con esa historia. Interesante, ¿verdad? Hasta en las películas de Disney, ¿verdad?
Que uno dice, son películas para niños, pero en realidad es como para de los adultos, ¿verdad? Nos dan mucha información. Todas, vieras que, bueno, Coco, Encanto es una película de constelaciones familiares. El No se hable de Bruno es esta exclusión, ¿verdad? O sea, no hay pertenencia. A Bruno lo excluyen, lo esconden, y si vos ves, carecen los hombres en esa familia, ¿verdad? Entonces, pues viene Luisa a ser tan grande y como un hombre porque no hay hombres, y eso pasa en la vida real, ¿verdad? También. También está Red, que es otra película, bueno, de Pixar, Disney, que viene a hablar también de lo que son las fidelidades transgeneracionales que traemos. Y el panda rojo viene a ser como esa fidelidad. Las constelaciones familiares tienen tres pilares. Los tres pilares son jerarquía, que quiere decir que los que llegan primero están primero. em, Pertenencia, que todos pertenecemos, como te explicaba. Y la última es dar y recibir. O sea, a medida de que vos das, también debes dejar recibir. Porque en muchas ocasiones nos pasa que solo damos y no recibimos. O tal vez nos sentimos incómodos recibiendo también. Entonces es como, no, yo puedo sola, no, gracias, no, no pago, ¿verdad? Y ahora se ve mucho. Entonces, pues es un dar y un recibir en todas las relaciones, en todas, absolutamente todas. La exclusión viene a la pertenencia, que es el primer pilar. Y es cuando nosotros no hablamos de ese papá, no hablamos de ese abuelo, ¿verdad? O de ese hermano que tal vez cayó en los vicios y que se tuvo que olvidar para poder seguir, porque es muy doloroso. Las exclusiones generalmente traen dolor, entonces preferimos no hablar de eso. Como te decía ahora, ¿verdad? Hasta la canción de esta de Coco, perdón, de Encanto, no se habla de Bruno, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa si hablamos de Bruno? Porque se abre el hecho en que también pertenece. Y las exclusiones en constelaciones familiares se van a repetir. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo en algún momento aborté conscientemente, digamos, me practiqué un aborto y nunca lo hablé, entonces mi hija va a pasar por el mismo proceso, ya sea consciente o no, que el bebé lo haya perdido, digamos, por algún asunto, que no sea el que ella se lo practique, ¿verdad? Y de ahí todas las hijas de ella y las hijas de las hijas de ella, pues van a tener, porque es un mensaje, ¿me entiendes? O sea, Ujú. alguien se practicó un aborto, no habló y se va a seguir visualizando, tal vez para que yo lo recuerde, porque solo ese, por medio del dolor, vamos a recordar al excluido. También hay accidentes, suicidios, cosas muy dolorosas que han pasado en la familia, que se decidió un día simplemente no hablarlo. Entonces se excluyen, se olvidan. Y vuelvo a esta película de Coco, que si vos ves, pues el abuelo ya se desaparecía, ¿verdad? Y realmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Donde no me acuerdo de eso, pues se llega a desaparecer la historia de esa persona. Y esa persona tiene el derecho a pertenecer a la familia, porque reptilianamente, pues es esa la idea, de siempre pertenecer, ¿verdad? Nos gusta un montón ser parte de, pertenecer, estar en la masa, digamos, en la familia, por ejemplo, en tu trabajo, pues muy feo, digamos, como que nadie te hable y vos sos, ¿verdad? El que está ahí excluido, pues te vas a sentir súper mal. La idea es más bien como que si vamos a almorzar y es esa parte que me hace ¿verdad? Las exclusiones son de muchas maneras y entonces el sistema familiar, que es ese árbol genealógico, nos va a venir a mostrar a dónde se ha olvidado alguien. Eso es una exclusión. Pucha, entonces hay que investigar a la familia. Es súper importante. De hecho, Carl Jung dice que el sistema, dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y volvemos a la conciencia, porque si yo la conozco, ya no la tengo por qué repetir. Pero si no la conozco, vuelvo al tren, digamos, las líneas ya están tiradas y yo soy el tren.
pero si yo llego a conocer la historia y la hago consciente, yo puedo tomar tal vez una decisión de no quiero pasar por eso. Ok, hay mucho que procesar aquí. ¿Qué se le puede aconsejar entonces a las personas para trabajar en esto de la exclusión? Aparte de ser un detective familiar, ¿qué otras cosas o con qué otras herramientas se puede contar para poder incluir a estas personas? Nosotros de generación en generación nos hemos conectado con el dolor, no nos hemos conectado con el amor. Entonces, cuando hemos sido conectados con el dolor, vamos a empatizar con el dolor. Vuelvo a poner a los abuelos o a la mamá, digamos, de ejemplo. Por ejemplo, hay una historia que es que cuando mi mamá quedó embarazada de mí, mi papá no, perdón, mi papá nos abandonó. Entonces yo empatizo con mi mamá y yo digo, ese señor no es nada mío. Eso es una exclusión. ¿Qué pasa? ¿O qué otra herramienta yo puedo formar parte de eso? Hacerme consciente de que mi papá tenía sus razones y tal vez él no supo cómo, evidentemente, ¿verdad? No supo cómo manejar la situación y pareciera que encontró esa salida fácil. Pero si yo me pongo en la posición de hija, a mí no me toca juzgarlo, porque como seres humanos que somos, yo tal vez tengo esos errores y tal vez evado, tal vez cosas del trabajo, cosas. Entonces, ahí yo puedo entender un poco. Hay una frase que a mí me encanta de constelaciones familiares. Constelaciones familiares se apalanca mucho con programación neurolingüística para que nosotros podamos programar la mente, porque evidentemente pues hay bastante trauma detrás de todo esto. Y la frase es, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces, yo lo traigo a veces a la cocina. Cuando estamos ahí talladillos, es quincena y no hemos ido a comprar el diario y abrimos el refri y de ahí tenemos tal vez unas tortillas y unos hongos, ejemplo, ¿verdad? Y bueno, de ahí pues le echamos cebollita y le echamos otra cosa y no lo comemos. Sabemos que mañana podemos ir a comprar y todo, pero esto era lo que había hoy y esto era lo que yo tenía hoy y lo hice y fue lo mejor que pude haber hecho. Entonces, como este ejemplo lo traigo a la vida, el decir, mis papás hicieron lo mejor que pudieron, ellos tampoco sabían, no había un manual para ellos, así como no hay un manual hoy para nosotros. Entonces, tal vez la parte del empatizar y del entendimiento nos libera, y más la aceptación. Esa fue la historia, eso fue lo que pasó. Cuando yo acepto, como que libero, como que es más suave, digamos, la historia, ya no es aquel dolor porque nos encanta en muchas ocasiones y yo me voy en esas, ¿verdad? Contar la historia con el dolor, contar esa historia, "Ah, es que usted no sabe, o sea, yo fui mamá a los 16 años porque, bueno, yo deseaba salir de mi casa y porque yo, entonces, ay, qué pecado tan jovencita. Y yo sí, viera que, ¿verdad? Nos encanta esa dinámica del victimismo, tal vez, y no nos damos cuenta. Pero definitivamente es aceptar la historia y bueno, herramientas para mí la principal es constelaciones familiares, ¿verdad? Siempre lo voy a decir, pero sin embargo existe la programación neurolingüística que te puede ayudar demasiado a pasar muchos eventos traumáticos que viviste. También la parte, digamos, de bioneuroemoción, que es, bueno, me voy a ir al momento que me causó esta emoción, este trauma y lo puedo desactivar siempre de la mano de un profesional, ¿verdad? Evidentemente. Este, y bueno, hay meditaciones que hablan exactamente del tema. Si vos te ves en este momento, digamos, este, bueno, si conectas con el abandono del padre, por ejemplo, y vos decís, bueno, yo quisiera trabajar eso, pero no puedo ir a terapia, no puedo, ok. Hay muchas en YouTube plataformas que tienen una meditación para el abandono del padre, una meditación para el abandono de la madre. Y puedo irlo interiorizando y ya después en algún momento pues también puedo tomar una terapia que ya me ayude como a sanarlo completamente. Ok, y ese abandono del padre o de la madre.
se trabaja igual, ya si es físico o emocional. Se trabaja exactamente igual. Porque si fue físico, lo pasaste a emocional. Y a veces fue una percepción de nosotros. Por ejemplo, vos sos el hermano mayor y resulta que mamá, después de vos, quedó embarazada a los 2 años tuyos. Y mamá se fue para el hospital a tener a tu hermano. ¿Qué pasó ahí? Vos no vas a entender que mamá anda teniendo un hermano. Vos entendés, mi mamá son 2 días y no aparece. Y cuando viene, trae otra cosa que le dan toda la atención del mundo y yo estoy aquí solito. Entonces, a veces percibo el abandono, pero no fue abandono, pero ya quedó en mí. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Ok, y digamos que a mí me criaron mis abuelos. A la hora de constelar, obviamente, ¿verdad? Papá y mamá, pero me imagino que esas figuras que lo criaron a uno también juegan un papel importante. Súper importante. Vieras que en las constelaciones familiares lo más importante es lo siguiente. Mamá es vida, por eso mamá está a la izquierda de nosotros. Mamá es vida, mamá son relaciones, mamá es nutrición. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas con la vida, llamemos depresión, intentos de suicidio, estoy triste, me quiero morir, tengo un problema con mamá. Cuando vengo y tengo, digamos, problemas con las relaciones, amigos, pareja, tengo un problema con mamá. Cuando tengo algún problema con la comida, ya sea que coma en exceso, que no coma, tengo un problema con mamá. ¿Ok? En una constelación familiar, que de hecho el verdadero nombre de las constelaciones es configuración familiar, pero mientras lo pasan al alemán, del alemán al inglés, se cambia y queda como constelaciones. Pero su verdadero nombre es configuración, porque configuras ese orden. Entonces, mamá es súper importante para esa parte. Para papá, que es mi derecha, es la fuerza con que yo voy a salir al mundo. Papá es éxito, papá es profesión, papá es trabajo, papá es dinero. Cuando yo tengo alguno de esas áreas comprometidas, bloqueos, problemas, entonces yo tengo un problema con papá. Cuando yo no tengo a mis papás y tengo a mis abuelos, yo tengo un gran problema porque estoy en desorden. Y en constelaciones familiares se dice primero el orden y después el amor. Pero nosotros hacemos lo contrario. Por amor, muchas cosas y no importa que yo esté desordenada. Por amor soy la mamá de mi mamá. Por amor soy la mamá de mi papá. O por amor soy la mamá de mi hermano. O por amor soy la mamá de mi esposo. O por amor eh, me quedo niño siempre y ocupo que me cuiden, que mis papás siempre estén atentos. Entonces, no sé, sos un hombre de 40 años que vive con los papás y que todavía mamá llama, vas a venir a las 11. Eso es desorden. Cuando yo tengo a mis abuelos, yo no puedo tener energía, ni de éxito, ni de nutrición, ni de vida, porque están mis abuelos. Falta alguien. Entonces, en una constelación familiar o configuración familiar se configura. Se ponen atrás los abuelos, se les da las gracias porque te dieron un montón, pero también por la vida de tu mamá o de tus papás. Y se pone a papá y a mamá. Entonces, por primera vez, son mirados en su orden. Ok, Stephanie, para ir cerrando, ¿qué consejos le podría dar a las personas en general, ya sea que quieran iniciar el proceso de autodescubrimiento, constelaciones familiares y demás? Mira, últimamente creo que después de pandemia todos cargamos nuestra mochilita emocional porque fue estar encerrados con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, creo que está muy de moda el desarrollo personal, la terapia, el autodescubrimiento, toda esta parte, ¿verdad? Realmente todos, absolutamente todos, traemos esa mochila emocional que pesa, cargada. Unos no queremos verla, otros la tenemos fusionada tal vez y no, nosotros no tenemos nada, pero ahí la tenés fusionada. Otros nos pesa mucho y la ponemos de vez en cuando en el suelo y ahí la medio observamos.
otros la dejamos perdidos y la encaramamos a otra persona, ¿verdad? No sé, hay miles de cosas que podemos verlo, ¿verdad? Pero definitivamente la historia para ninguno fue fácil. Fuimos criados, perdón, por simples seres humanos que se equivocaban, que tenían sus errores, que entonces eso nos hizo mella, podemos decir, y hoy somos adultos en cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de nosotros hay un niño emocional herido, hay un niño emocional no resuelto. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, ya podemos ver un niño con abandono, podemos ver un niño con heridas como la traición, como la injusticia, y hoy de adultos nos comportamos en base a ese niño. Entonces, aquí tal vez el consejo, tal vez las pautas a seguir es que puedas mirar cuáles son tus debilidades para poder ser un adulto completo, no solo físicamente, porque a veces hacemos unos berrinches, ¿verdad? Que definitivamente estamos como de 6 años, o no sabemos qué hacer con una relación de pareja, o no sabemos qué hacer con el dinero. Muchas veces. Entonces lo vamos y lo gastamos y lo gastamos y lo gastamos. Entonces, para que todas esas áreas conjuntas puedan estar un poco ordenadas, pues la idea es el autodescubrimiento, la idea es que el desarrollo personal lo vayas haciendo paulatinamente, que tomen terapia. O sea, antes, lamentablemente, decían que los psicólogos eran para locos, Ujú. que el psiquiatra solo, ¿verdad? Los locos, que la terapia, no, yo estoy bien, usted que está loco. No, o sea, todos necesitamos un guía, una persona que nos guíe a ver las cosas diferentes y a que nos hagamos una cajita de herramientas para nuestro día a día. Y esa cajita de herramientas es emocional, ¿verdad? O sea, así como nosotros decimos, bueno, yo tengo mi botiquín para las heridas, o en las empresas existe como esa parte, nos hemos acostumbrado a que, no, no, yo estoy bien. Sí, pero duras 3 días con una crisis existencial por cualquier cosa, porque mataste una cucaracha, porque le pasaste por encima una paloma. O sea, tenemos una cajita que la podemos crear, bajamos la mochilita emocional, creamos la cajita, metemos herramientas de primeros auxilios y esto nos lo va a enseñar un terapeuta. Entonces, empiezas a conocerte, empiezas a saber, ya sé por qué yo reacciono así ante esto, ya sé por qué a mí se me da tanto el apego ansioso, ya sé por qué yo evito, ya sé, nos conocemos y mira, no hay nada más satisfactorio que conocerte. Nada, porque entonces vos decís, ok, aquí viene, ¿cómo me tengo que comportar? Bueno, generalmente me comportaba de esta manera, pero ya no tengo esa necesidad. Pero si no, sos como ese perro amarrado y rabioso que va contra todo y después decís, ay, qué vergüenza, ¿por qué lo hice? No debí gritarle o no debí ponerme en esas o no era para tanto. Entonces, para evitar eso, mejor le invertimos ahí a la cajita de herramientas emocionales. Excelente, Stephanie. Muchísimas gracias por tanto conocimiento, por los consejos, a las personas que nos están viendo o escuchando y quedamos en eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Vladimir, un placer. Pura vida.